¿Qué tal, gente que nos escucha? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio. Parecemos rookies, Robert. Tenemos problemas técnicos, mano, no sabemos usar Zoom. Pero aquí estamos en una séptima temporada. ¿Cómo estás? Muy bien, pues ya sabes, sufriendo la tecnología, no importa que llevamos ya 7 temporadas, nomás no nos queda grabar a tiempo, grabar en forma y con los mismos fierros. Pero feliz, Exactamente. feliz. Llevamos una hora tratando de hacer esto, gente. Entonces, bueno, ahora traemos un poquito ya más masticado lo que vamos a hacer porque se ha platicado bastante previo a la grabación. Así es que pues vamos a entrarle de lleno porque vaya que estamos emocionados por empezar esta séptima temporada, no sin antes anunciarles que va a haber algunos nuevas incorporaciones como nuestro Patreon, que Perfecto. cuando terminen de escuchar este podcast y se vayan a la descripción van a poder encontrar la liga que los va a dirigir allá, en donde podrán encontrar contenido exclusivo para los patronos. Ya iremos anunciando que se va a ir gestando y desarrollando en el Patreon, pero por lo pronto, primer anuncio, esperen otros varios. Ya saben que en redes sociales vamos a estar pues subiendo los resúmenes, tal vez alguna capsulilla por ahí. Estén pendientes. Pero bueno, sin más, Robert, al grano, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de jazz, uno de esos géneros que o lo amas o lo odias o no le has entrado en su totalidad y te has dejado llevar por los lugares comunes del jazz, tanto del jazz aburrido como del jazz divertido. Justo en este episodio vamos a navegar un poco en su historia. Eh, Sabemos que si van a Google y simplemente buscan historia del jazz, van a encontrar miles de documentos que hablarán de ello, pero en este episodio, en este podcast, queremos pues ir brincando en el tiempo para entender cómo es que se está desarrollando en nuestra actualidad el jazz, por qué el jazz es como es en este momento, así como pues datos interesantes, pues que sin duda le van dando tanto personalidad a la escena del jazz en el mundo como a la escena del jazz en México, ¿no? Que pues para no perder la tradición vamos a hacer el disclaimer de aquí no se viene a adoctrinar a nadie, aquellos fanáticos, aquellos músicos, jazzistas, espérense, espérense. Vamos por partes y vamos a hablar de aspectos generales del jazz. No vamos a irnos ni a teoría del jazz, no vamos a cubrir lo elemental porque pues tampoco es que somos maestros en la materia, nos gusta y como siempre lo hemos dicho, hablamos de la música que nos gusta, en este caso el jazz. Creo que discrepamos un poquito en ciertos gustos del jazz porque el mismo género es un mundo, como muchos otros, pero creo que hay una diversidad increíble en este género. Entonces abordaremos temas generales, sin ahondar mucho en teoría. Seguramente se nos van a ir nombres o algunas cosas, pero relájense. Entonces, pues vamos a empezar por explicar un poco qué pasa. Que si son fans del podcast, sabrán que desde la primera temporada empezamos a esbozar un poco esto cuando hablamos de un disco. Primera temporada, Robert, creo que era capítulo 2 o 3. Hablamos de un disco hecho en una prisión, grabada por esclavos negros, en la cual solo había voces y las esposas que hacían percusiones con las rejas de las celdas. Esto, por supuesto, se desarrolla en Estados Unidos a raíz de la invasión inglesa, traen consigo los esclavos en mayor parte africanos, que a ver, también los portugueses y los franceses trajeron, pero se fueron más como hacia Latinoamérica. Entonces nos vamos a centrar en la parte de Estados Unidos, porque ahí es donde se empieza a desarrollar como el jazz que conocemos hoy en día, ¿no? Más como un aspecto mundial, porque por supuesto que a raíz de los ritmos africanos combinados con los de Sudamérica, se empiezan a crear otro tipo de folk que repercute después en el jazz, pero digamos que vamos a lo esencial, ¿no? A lo básico. Entonces, eh, cuando llegan los esclavos a Estados Unidos,
pues obviamente se ven bastante marginados. Vayan a escuchar ese episodio de la primera temporada. Pero más adelante, pues bueno, se decide que los esclavos son libres y entonces empiezan a crear música porque recordemos que estaban prohibido para ellos usar instrumentos. Entonces, la manera en la que ellos hacían música era solo con su voz y percusiones con las palmas o cosas que se pueden encontrar en el día a día, ¿no? Pero cuando son libres, empiezan a incorporar algunos elementos musicales, algunos instrumentos. eh, Pasan muchas cosas, gente. Empiezan, los barrios se empiezan a hacer cada vez más estrechos por algunas leyes. Entonces, eh, la gente tiene que emigrar a Chicago, a Estados Unidos. Y entonces ahí se empiezan a expandir un poco los horizontes musicales de los esclavos y empiezan a permear en estas dos ciudades particularmente, que son Chicago y Nueva York. Pero creo que donde todo explota es en Nueva Orleans, Robert, que es la cuna del blues, también se conoce mundialmente como donde el jazz florece y hay muchos nombres importantes. Aquí creo que va a haber bastantes opiniones encontradas porque hay gente que dice que Buddy Bolden es el padre del jazz, pero en realidad yo creo que va más orientado hacia el blues. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. Creo que aquí vamos, sobre todo en esta primera parte de el proto jazz y el proto blues, se van conectando. Hay quienes dicen que el blues más bien es la raíz del jazz y que gracias al blues se desarrolló hacia el otro lado. Sin embargo, hay quienes dicen que estos dos mundos se fueron desarrollando a la par. Y mucho creo que es mucho más hacia ese lugar. Creo que no había tanta diferencia porque tanto el jazz comienza como una cosa muy de comunidad, como el blues también, ¿no? Lo que creo que hay que destacar de justa esta primera parte es un poco las décadas o los años en los que van ocurriendo las cosas. Si nos vamos a la historia, tengo por acá que es en el 1865 cuando termina la esclavitud. Ujú. Eh, Creo que es uno de los momentos más importantes, pese a que no necesariamente resolvió la vida de aquellas personas que se encontraban en esa situación, pero sí permitió que se conformaran esto que hablabas, comunidades más fuertes y que hubo un reconocimiento de esas comunidades con ciertos derechos, ni siquiera diría que con derechos, sino con ciertos permisos incluso. Pero creo que el principal, y es uno de los lugares que a los que les podríamos dotar de esa, no sé, de esa raíz, pues, de la comunidad, que fue el primer lugar para tocar música africana, música negra, para los esclavos particularmente, que se llamaba Congo Square en Nueva Orleans, que creo que es desde donde empieza a detonar todo, de ese sentido de comunidad, donde la gente necesitaba, pues digamos, distraerse, un momento em, catártico desde la música y desde el baile, y creo que eso es sin duda la chispa que detona lo que significa jazz para todos nosotros. Sin embargo, previo a que conociéramos la palabra jazz como tal, pues existieron ritmos em, a los que se le pueden, digamos, ¿cómo decirlo? Darle pues sí, este sentido que ahora conocemos como jazz, que tiene que ver, como lo decías, con las work songs que eran para poder tener un ritmo a la hora de estar trabajando en los campos, ¿no? Tenía que verlos con los cantos espirituales africanos. Más para acá también tiene que ver con el tambor de los yorubas. En fin, o sea, hay como muchas raíces que el jazz va tocando, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, porque su misma evolución va hacia esos lugares. Lo importante de ello es que esos ritmos, esa espiritualidad y ese sentido de comunidad en muchos de los ámbitos del jazz moderno continúan, aún se siente eso. Cuando vas a una comunidad de jazz,
pese a que ahora son muy cerradas, las escenas del jazz ahora en México particularmente son muy, muy, muy cerradas, e incluso yo diría que pecan de cierta segregación para quienes no son iniciados. No todas, por supuesto, pero sí hay como mucha élite en esos cuadros. Sí hay un sentido de comunidad, son mis iguales y son mis pares, así como la tradición sigue estando en la mayoría de las composiciones de jazz moderno, pese a las que se van hacia otros lados, ¿no? Claro, recordemos que en un principio el jazz no era esta música sesuda y súper planeada, sino era música de esclavos para los esclavos para pasar el tiempo. El ragtime fue algo que se fue desenvolviendo para cuestiones sociales nada más. Y creo que vamos a llegar un poquito a cómo fue mutando de ser una cuestión simplemente social para los esclavos a irla como profesionalizando un poco porque si bien hay cosas que pueden caer en opiniones distintas, no podemos evitar hablar de un Duke Ellington que fue Claro. parteaguas para impulsar las big band, ¿no? O por ejemplo, no podemos dejar de hablar de Ornette Coleman con el free jazz y empezar a romper esas estructuras, que es cuando el jazz empieza a mutar. Hablaremos de Miles Davis, de Herbie Hancock y de cómo se fue haciendo un poco más profesionalizado el jazz, pues hasta todo lo que tenemos ahora. ¿Tú por qué crees, Robert, que haya ido siendo algo tan pues no básico, pero pues de pasar a ser una cuestión meramente social para disfrutar, para bailar, a algo que ahora se estudia en un conservatorio y algo que la gente se tiene que sentar a escuchar con oídos así súper desarrollados? Es una de las evoluciones más raras que ha tenido la música, pese a que ahora es muy común que esto pase, ¿no? No necesariamente en lo popular, pero por ejemplo, pensemos en el mismo rock, ¿no? En su momento era una cosa de jóvenes, era una cosa de vagos, y ahora hasta los músicos clásicos voltean a ver al rock, digamos, ¿no? Creo que pasa con el jazz una evolución que va de lo popular. Luego toca a las comunidades privilegiadas, a los ricos, que son los primeros que comienzan a consumir esta especie de jazz que era como de una sola persona, ¿no? Porque hay que recordar que el jazz no siempre fue una orquesta, el jazz no siempre fue un trío o un cuarteto. En algún punto, los músicos de jazz em, pagaban por las haciendas de los adinerados, tocando el piano, tocando la trompeta, a veces se acompañaban de más músicos, pero eran esos hacendados quienes tenían la posibilidad de pagarle a un músico negro para que amenizara su fiesta. Pero hay que pensar que esto era como ahora se paga a una banda sinaloense para que te amenice las chelas ahí en Mazatlán. O sea, era la cosa más popular que puede existir. Digo, quienes recordemos que las comunidades afroamericanas pues eran vistos menos que, hijo, no me quiero meter en problemas, pero eh, n- Creo que lo puede ilustrar muy bien una película, si me permites. sí, porque me iba a meter en muchos problemas. Pero claro, o sea, sí, creo que es algo que todos nos podemos imaginar, pero para ilustrarlo de una mejor manera, yo los invito a que vean la película Green Book o The Green Book, creo que se llama, en donde es justo lo que tú estás narrando, ¿no? Es un pianista negro muy famoso que hace conciertos en Carnegie Hall, o por supuesto que lo contratan para fiestas privadas de gente de la elite blanca, pero el dude ni siquiera puede ir al baño de la casa donde le pagan por tocar y tiene que ir como a hacer afuera. O no lo dejan entrar a restaurantes donde él ha tocado. O sea, va, ameniza, pero no puede sentarse a comer en ese mismo lugar. Entonces, creo que eso puede retratar muy bien de lo que estás hablando, ¿no, Robert? Y ojo, por ejemplo, esa película está situada en los 60, si no me equivoco. O sea, es realmente muy, muy
próxima a nuestra actualidad. Ahora imagínense décadas atrás, unas 3 décadas atrás, bueno, los músicos eh, no tenían absolutamente ningún tipo eh, de consideración en estas haciendas, en estos campos de la gente rica. Pero lo interesante es eso, pues, como se comienza a popularizar en las zonas eh, más acaudaladas, con las familias más acaudaladas, pues en algún punto, tanto la complejización de la música como la mano de los jóvenes lleva hacia que esta música popular, esta música de arrabal, esta música a ras de piso se tenga que eh, digamos, rebrandear hacia algo más intelectual, hacia algo de clase, quitándole absolutamente todos o la mayoría, pues, de esta cosa maravillosa que tiene que ver con lo crudo, con sentir el público, con la improvisación, y se llevó también esa improvisación hacia un lugar muy sesudo, muy raro. No sé si tú como músico te pase, ¿no? Estos estándares de jazz, que no importa qué orquesta la toque, pues en realidad suenan iguales porque son estándares, y aunque hay Ajá. virajillos ahí, ¿no? O sea, como de esta es mi interpretación de esto, pues en realidad es la misma cosa funcionando de una u otra orquesta. Para mí es como un blanqueamiento de algo maravilloso, popular y honesto hacia un lugar que las élites pueden consumir y que bueno, con el paso del tiempo se llevó a las universidades, se comenzó a racionalizar más y finalmente terminó en el jazz exclusivo que ahora muchas escenas están desarrollando, ¿no? También hay ahora ya bandas que comienzan a regresar al arrabal, a regresar a lo popular, pero sin duda el jazz es eso, ¿no? Conservatorio, escuchar con pipa y tu sombrero de copa. Claro, porque recordemos que es algo que fue creado por los esclavos negros, que obviamente fue de gusto de los blancos y que ellos mismos empezaron a imitar, pero obviamente no son negros. Entonces, yo infiero, aquí ya es como un pensamiento propio, que obviamente hay cosas que no pueden traer corporalmente, ¿no? El ritmo africano, pues puede ser muy ajeno para alguien blanco que no ha vivido en África. Entonces, me parece que al no comprender del todo esta sensación de ritmo, necesitaron estudiarla y de ahí que se empieza a generar pues todo este estudio y desarrollo de nuevas técnicas jazzísticas. Se me hace pues un poco natural, porque ya lo dices, ¿no? En el rock pasa lo mismo. Ya tenemos en la Ciudad de México, por ejemplo, la Escuela del Rock a la Palabra, y seguro que hace unos años, o sea, Claro. los Tex-Tex, el Trip, pues, o sea, se hubieran reído de tener que ir a la escuela y era puro feeling, ¿no? Entonces, Perdón que te interrumpa ahí, pero es un gran punto esto de las escuelas, sobre todo en este momento, o particularmente en México, que las escuelas que te intentan enseñar la composición de la música popular, llámese rock, blues, pop, muchas de ellas su base es el jazz, ¿no? Y entonces ujú. cuando hablas con estos egresados de estas escuelas haciendo música pop o cualquier otro género, para ellos todo es jazz, ¿no? Toda la base de la música es jazz, no importa si estás hablando de la música tradicional del Congo como la música tradicional de México, o sea, todo está relacionado con el jazz. Y yo aquí te preguntaría, ¿qué lleva a eso? ¿Qué lleva a que la base del jazz, que los estándares de jazz eh, sea un buen camino para enseñar otro tipo de estilos contemporáneos como puede ser el rock, el pop, e incluso géneros que parecieran no tan em, hermanados como puede ser el hip hop o el trip hop? ¿Qué tiene el jazz que es una buena base para adentrarse como músico a estos géneros populares? Yo creo que pasan dos cosas. Uno, que hay veces que le llaman jazz cuando es blues, que a ver, uno deriva del otro, sí, pero no todo el blues es jazz y no todo el jazz es blues. O sea, entonces creo que hay que dividir muy bien ese aspecto, porque el blues teóricamente
es mucho más sencillo que el jazz de ahora. Sin embargo, tú mencionaste los estándares y los estándares de jazz, para quien no sepa, dijimos que no nos íbamos a meter en esto, Robert, pero lo explico rapidísimo. Un estándar de jazz es una canción chiquitita, o sea, una canción de 1 minuto. O sea, básicamente es eso. Y es una canción de 1 minuto y 10 minutos de improvisación o los minutos que se quieran. Pero básicamente es eso, una cancioncita de 1 minuto que bien te sirve de base para muchas cosas. Ahora, si te vas a YouTube y le pones backtrack en do mayor o una pista de jazz en tal, pues ya te lo sueltan porque es este fragmento pequeñito sobre el cual tú puedes empezar a desarrollar tu oído y tal. Entonces, creo que por eso es una base para todo aquel que quiera empezar a dejar la improvisación volar. Creo que va por ahí, porque es 1 minuto que se repite y se repite y lo puedes repetir el tiempo que tú quieras. Entonces, eso creo que puede expandir tus horizontes creativos. Eh, Sin embargo, se ha ido acotando cada vez más, ¿no? O sea, hay backtracks que te pueden traer 7, 8 acordes, hay backtracks que te pueden poner solo 2 o 3, dependiendo qué tipo de jazz o de blues estés abordando. Pero yo creo que es por eso, porque las bases son cortas y te permiten expandir tus creaciones, ¿no? Pero creo que va, voy a agregar otro elemento y es la migración, porque si bien estamos hablando de un público negro que empieza a irse a otras ciudades a causa de que los corren de sus barrios y lo que sea, también empiezan a haber otras cosas y aquí permíteme ser nacionalista y preguntar, ¿qué crees tú que tienen en común Porfirio Díaz, el algodón y el jazz, mano? Pues el fascismo y la ultraderecha, ¿no? No sé. Pues resulta que, a ver, esto no lo digo yo. Pueden consultar, hay un artículo de la UNAM, hay un artículo de La Jornada que hablan como de estos hechos y hay varios videos de YouTube que también lo abordan, que México, cuando Porfirio Díaz era uno de los principales exponentes de algodón, exportadores, perdón, de algodón, y se hacía una convención anual de algodón en Nueva Orleans. Entonces, el buen Porfirio, en 1884, manda a una banda de guerra de aproximadamente 100 músicos a amenizar esta Cotton Expo o exposición de algodón. Y al parecer fue una sensación. A todo el mundo le gustó. Hicieron como una mini gira por Estados Unidos, pero eran una banda de guerra, que si bien tocaban danzones, tocaban habaneras, tocaban otro tipo de música popular que se hacía en México, pues muchos músicos al ser un gran éxito se quedaron a vivir en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos eh, esclavos jazzistas con la gente blanca y ahora los mexicanos que llegaron con la banda de guerra que se quedaron a vivir en Estados Unidos porque eran un hit, se empiezan a hacer todas estas mezclas de, ok, ¿qué tiene una banda de guerra? No, pues tiene un clarinete, tiene un saxofón. Ahora, hay artículos que dicen que estas bandas de guerra, porque no fueron las únicas que esta que mandó Porfirio Díaz no fue la única que fue un éxito, varias bandas de guerra mexicanas iban a hacer giras en Estados Unidos porque aparentemente gustaba mucho. Pero el punto es que en algunos artículos dicen que estas bandas de guerra mexicanas pues incluyeron el saxofón y el clarinete en lo que ahora es el jazz. Ahora, eso dicen los artículos. Otras fuentes dicen que Sam Dutree, no sé si lo pronuncié bien, o Dutree, es el que realmente introduce el saxofón. Pudiera haber un poco de lógica porque, pues claro, en el siglo XIX las bandas de guerra tenían clarinete, tenían saxofón. Ahí lo dejo al criterio de cada quien, ¿no? El que inventó el saxofón, por supuesto que no es mexicano, entonces puede haber diferentes opiniones. Pero a lo que voy es,
es una mezcla de muchas situaciones sociales que el jazz se expanda y se empiece a desarrollar y a profesionalizar y a estudiar a unos niveles brutales que hasta hoy en día pues conocemos, ¿no? Ahora, eso es como la parte de Estados Unidos y como algunos elementos, y ahí está como el mito, la leyenda del granito de arena mexicano para el jazz, ¿no? Que puede ser o no puede ser. Eh, Repito, hay muchas fuentes que discrepan entre una y otra versión, pero ahí queda, ¿no? Lo que sí está documentado es que las bandas de guerra fueron a Estados Unidos, está documentado que hay tipos como Florencio Ramos se quedó a vivir en Estados Unidos, que era un saxofonista y aparentemente empezó a dar clases allá, entonces se pueden ir atando hilos y decir, órale, va, puede que sí, ¿no? Eso es lo que pasa en Estados Unidos y después el jazz se empieza a exportar. Claro, porque ya es un producto que no nada más interesa al estadounidense, ¿cierto, Robert? Y por ejemplo, llega a México. Era inevitable. Además, llega de la forma en que muchas cosas fueron llegando a México, pero pensemos que es la década de los 20, ¿no? O sea, pensemos ¿Mm? en estas películas que eran musicalizadas por grandes orquestas, ah, que aunque tenían muchos matices de otros estilos musicales, muchas de ellas nacían del mismo jazz, y esas películas también llegaban a México a partir de también los adinerados de las sociedades más privilegiadas mexicanas. em, pero sin duda llegaban al pueblo mexicano a partir del entretenimiento, particularmente las películas, y de ahí se trasladaban a la radio. Recordemos que la radio en ese momento tenía muchísimo más poder que el cine. Entonces, llegando a la radio, ya cualquiera técnicamente podía tener acceso a esta música que era innovadora, que era fresca, que además acompañaba a las grandes estrellas de Estados Unidos. Particularmente en México se le achaca su influencia directa hacia los músicos mexicanos, ya más hacia 1940, 1950, con personajes como Benny Goodman, Glenn Miller y Duke Ellington, ya que son al menos los primeros nombres que influencian a los músicos mexicanos y que a partir de ahí eh, las orquestas tomaron esta visión de la Big Band, y pensemos en orquestas como la de Luis Alcázar o el mismo Esquivel, ¿no? Que Esquivel después evolucionó a un lugar maravilloso, increíble, que em, ni siquiera en este 2025, pues, aún se entiende por completo la maravilla de música y de músico que es Juan García Esquivel, pero bueno, hay ahí una raíz jazz ineludible, además, que además influenció a más músicos y que poco a poco fue entendiendo que el jazz o la naturalidad del jazz y la libertad del jazz que ya hablabas al inicio de este episodio, junto con la libertad y la improvisación, pues podías dialogar de manera natural con aquello otro que también ya hablabas, ¿no? Con el bolero, con la tradición mexicana, con el son, con la tradición latina, que además esa tradición latina también tiene conexiones directas, o más bien tiene una conexión muchísimo más directa con la música de Brasil que con la mexicana. Sin embargo, lo que hace México es llevar el jazz a estos lugares más, ¿cómo decirlos?, más intelectuales, creo. Creo que en México la parte más popular del jazz no se vivió tan bien como se vivió, como se puede haber vivido en Brasil, en Europa o incluso en Estados Unidos, ¿no? Aquí se fue más hacia estos lugares más intelectuales porque en la Ciudad de México, que era la meca de la intelectualidad en México, pues había lugares para consumir jazz, no necesariamente exclusivos, pero no es que yo, hijo de vecino, podría tener acceso a esos lugares como Riviera o como el Club de Riviera o como el Beverly Hills, ¿no?
Lo que sí es que gracias a estas influencias y a este relato, ahora muy pausado, pero en realidad fue mucho más fluido, se logró que en México también se crearan escenas sólidas, tanto en Guadalajara como en Puebla, incluso en Toluca, em, de jazz, de fusión, de experimentación, todo desde la base del jazz, ¿no? Que creo que empieza ahora a tener un poquito de más expansión hacia algo popular. Porque si bien podemos ir a Roma, al 5 allá en el centro, a Parker en Lenox y a otros tantos clubes de jazz que son eso y vas a escucharlo y vas a poner atención porque o estudias música o ya sabes, pero también puedes ir aquí en la ciudad, por ejemplo, a alguna plaza, o sea, a mí se me ocurre Coyoacán y te vas a encontrar a un tipo en la esquina con su amplificador eh, cantando canciones populares de jazz, ¿no? De Ella Fitzgerald o un poquito más para atrás. Entonces, creo que se empieza a volver accesible, al menos en nuestro país, México, y te empiezas a reconocer de que, ah, bueno, ok, esto es jazz. Y hay, repito, hay diferentes mundos en el jazz, pero bueno, seguramente si te vas al centro o si te vas a la colonia Roma o a Coyoacán o a diferentes zonas del país, va a haber un lugar en el que tú puedas escuchar jazz, en donde te vas a sentar a escuchar jazz. O donde puedes ir pasando en la calle y vas a escuchar a alguien que esté haciendo gypsy o otras vertientes del mismo. Creo que es algo que empieza a normalizarse nuevamente, que si bien todavía sectoriza un poco a la población, empieza a haber un poquito más de apertura para cualquiera que quiera ir a escucharlo. Y eso me parece maravilloso porque si cantas, hay jazz. Si tocas guitarra, hay jazz piano, hay jazz trompeta, saxofón, contrabajo. O sea, prácticamente si te gusta cualquier instrumento, lo puedes encontrar en este rubro, ¿no? Hay otros que son más particulares de ciertos géneros y creo que el jazz, hablemos rapidísimo de Miles Davis, cómo empezó y cómo empezó a meter instrumentos electrónicos, las improvisaciones, o sea, creo que se puede encontrar mucha riqueza tímbrica, instrumental, vocal, en este mundo del jazz. Entonces creo que básicamente estamos abarcando lo que es este género. Por supuesto que faltan muchísimas cosas, por supuesto que faltan muchísimos nombres, muchas épocas, muchos subgéneros, pero es que esto es un mundo. Entonces, ¿qué te parece si lo vamos dejando por aquí? Y si la gente está interesada en saber un poco más, que se unan al Patreon, mano. ¿Qué te parece? Exactamente, exactamente. Ahí podemos seguir platicando y que también creo que podemos tener una conversación más circular con la gente que quiera participar y opinar sobre los temas que aquí estamos desarrollando. Solo para de mi parte cerrar esta etapa o esta parte o este episodio del jazz, pues decir eso, ¿no? Que tiene una historia larga, tiene una historia de dolor, tiene una historia de emocionalidad, de crudeza, eh, que creo desemboca en la libertad y eso permite que el mismo género, pese a tener lugares de estancamiento o momentos muy planos, em, permite que dialogue con la tradición mexicana, con la tradición europea, con la tradición cubana y con cualquier otra tradición y que ahora estamos viendo además fusiones poco probables con la electrónica, con el noise, con el metal, con el progresivo, en fin, o sea, creo que es un género bastante libre que en su misma raíz lo tiene, más bien en su mismo ADN lo tiene ahí codificado para ello, ¿no? Para la libertad musical. Y que además se puede consultar de diferentes maneras, porque por supuesto música hay, películas hay, documentales hay, series hay. Entonces uno lo puede explorar desde cualquier ámbito sin necesidad de estudiarlo propiamente. Creo que es una buena manera de empezar. Tiene muchas entradas el mundo del jazz. Entonces,
Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, gente. Gracias por escucharnos nuevamente en una séptima temporada. Ya saben, recomendamos echarle un vistazo a los episodios y temporadas pasadas si no lo han hecho. Estén pendientes, síguenos, únanse a la comunidad del Ad Libitum Podcast en redes sociales. Los que se quieran incorporar a nuestro Patreon nos van a ayudar a crear contenido, a que esto siga pues funcionando de la mejor manera, porque por supuesto que nuestros $12 en Spotify a lo largo de 6 temporadas ya se nos están quedando cortos, entonces necesitamos hallar la manera. Entonces, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Bye.